Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos al aula virtual de la materia Derecho Penal Parte Especial. Mi nombre es Alexis Simas, soy el titular de la materia y lo que quiero hacer en este primer encuentro que tenemos es presentar los contenidos básicos de la materia y el régimen de cursada. La materia se compone de 10 unidades temáticas. Están todas las unidades ya preparadas y subidas al aula virtual y la misma tiene un total de 7 trabajos prácticos, trabajos obligatorios que van a encontrar en la misma. Son trabajos breves donde se busca analizar conceptualmente el conocimiento de cada unidad. No existe no tiene ninguna peculiaridad, ninguna cuestión especial. Los exámenes van a ser tomados bajo la modalidad de multiple choice y corregidos de manera inmediata. Como segundo punto que les quisiera indicar, esto tiene que ver con la biografía que está detallada, tanto la obligatoria como la sugerida, la que deseen profundizar, pero en eso les quería hacer cierta indicación, cierta mención respecto de algunas obras que existen sobre la materia y que tiene que ver con algunos tratados o manuales que existen o que ustedes pueden tener acceso. Esto no es obligatorio, pero como muchos tienen acceso a manuales o tienen alguna bibliografía, es recomendable, si es que pueden contar con ellas, las obras generales de Sebastián Soler, Ricardo Núñez o Fontán Balestra. Estas son obras un tanto voluminosas, pero que en algún punto en particular les puede servir como consulta. También existen algunos manuales que se pueden recomendar, fundamentalmente el manual de Fontán Balestra, que es un poco un resumen de su tratado de Derecho Penal, y también el manual editado recientemente por Bonpadre en el año 2012, que prácticamente está actualizado a la fecha, ¿no? Solo tiene dos puntos que han sido reformados, que tienen que ver con la introducción en el Código Penal en el año 2012, hacia fines del año 2012, de los delitos de género, y el delito de violación, que fue modificado este año, pero que el propio Bonpadre ha editado dos artículos que se encuentran en la mayoría de los portales de derecho penal y que son de fácil acceso, y con eso tendrían toda la bibliografía actualizada. Al margen de esta indicación que les hago, despreocúpense por la bibliografía general porque la obligatoria al menos está incluida en cada unidad temática. Otro punto que quisiera destacar es la extensión que tiene la materia. La materia prácticamente, y en el margen, en el escaso tiempo de 4 meses, es casi inabarcable estudiarla de manera exhaustiva. Ustedes consideren que en la parte especial, que comienza en el artículo 79 del Código Penal y termina en el 313, tenemos cientos de tipos penales que analizar, pero a eso se suman todas las leyes especiales que son mucho más voluminosas. Yo siempre cuento una anécdota en casi todas las cursadas que realizo. Cuando yo comencé a estudiar Derecho Penal, la parte especial, el Código Penal, donde contenía el libro segundo del Código Penal, ocupaba 3/4 partes del Código Total que se comercializaba en ese entonces. Hoy las 3/4 partes no la ocupa el Código Penal, sino las leyes especiales. Hay muchos más tipos especiales en leyes especiales que en el propio Código Penal, ¿no? Técnica legislativa que no es buena, no es recomendable, pero en los últimos años las modificaciones que se han hecho prácticamente en cualquier rama del derecho ha incluido alguna modificación penal. Y esto tiene que ver también con la importancia que tiene la materia en general, toda vez que no solo para el que se va a especializar en el ámbito penal, que esto tiene singular importancia, ya que permite correlacionar los conocimientos adquiridos en la parte general y ponerlos a prueba en los delitos en particular, ¿no? Toda la dogmática penal es puesta a prueba en la parte especial y en los delitos en particular. Pero también es útil para
una persona que se desarrolle, un abogado que se desarrolle en el derecho administrativo, en el derecho laboral, el derecho comercial, en cualquier rama del derecho, porque prácticamente todas las ramas del derecho, el derecho tributario, incluyen alguna norma de naturaleza penal. Y es esencial saber qué conductas están prohibidas y qué conductas están permitidas. Obviamente, todos sabemos que matar, que robar, que estafar son conductas prohibidas, pero existen determinadas normas penales, como por ejemplo el delito de peculado, el delito de cohecho, el delito de prevaricato, el delito de lavado de activos de origen delictivo, la reciente reforma vinculada al abuso de información privilegiada, que de no tener un conocimiento técnico al respecto, el profesional no va a poder asesorar adecuadamente para saber si se está realizando una conducta permitida o una conducta prohibida. Quisiera recordar algunos contenidos de la parte general que me parecen importantes para el análisis en particular de los delitos. En primer lugar, la tipicidad, tanto objetiva como subjetiva, y también el principio de culpabilidad, no ya la culpabilidad como categoría de la teoría del delito, sino como principio. Me parece que es importante tenerlos presentes para el análisis de cualquier tipo penal en particular. Y lo que a mí me parece que resulta de singular importancia o que descolla es el principio de legalidad penal. Ustedes saben que el principio de legalidad penal está contenido expresamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, con una enunciación que más o menos establece que nadie puede ser penado en virtud de un hecho previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Este principio consagra de manera literal y de forma bastante clara la prohibición de retroactividad de la ley penal en perjuicio del imputado, y también consagra la exigencia de una ley, es decir, la prohibición de la costumbre. Al hablar de ley y no hablar de otra cosa, veda la posibilidad de que el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial establezca delitos y penas. Es solamente el Congreso, mediante un procedimiento específico que la propia Constitución regula, quien puede establecer conductas delictivas y penas. Bien, esto está bastante claro, tanto en el derecho constitucional como en el derecho convencional, pero lo que nos surge con total claridad de la formulación constitucional son dos consecuencias más o dos derivaciones del principio de legalidad, sin las cuales el mismo quedaría vacío de contenido. Estas son la prohibición de analogía y, por otra parte, el mandato de determinación o principio de taxatividad, ¿no? La taxatividad penal, tanto dirigida al legislador para que establezca las leyes de la forma más precisa posible, como dirigidas al juez para que interprete las leyes de la forma más estricta y precisa posibles. Esto me parece tener particularmente, pienso que se debe tener en cuenta para poder analizar cualquier tipo penal en particular, lo cual se correlaciona con la interpretación en el derecho en general y en el derecho penal. Uno puede asumir distintas posturas interpretativas, puede entender que la interpretación del derecho penal o del derecho en general es una actividad netamente de conocimiento, una actividad cognoscitiva, esto es lexicográfica, o puede sostener también o entender que la interpretación del derecho es una actividad netamente decisoria o volitiva, un acto de voluntad, ¿no? Como ejemplo de la primera tesitura tenemos la escuela mecanicista, que entendía que el juez era la boca de la ley, simplemente aplicaba el derecho tal cual le era dado por el legislador. Esta forma de interpretar el derecho en sentido puro ya no es sostenida prácticamente por ninguna escuela, por ninguna escuela seria. Como ejemplo de la segunda posición, esto es el derecho como una actividad netamente volitiva, tenemos el realismo americano, que se resume en la frase: el derecho es lo que los jueces dicen que es. Tampoco esto se presenta de manera totalmente estricta o absoluta.
y por lo tanto parece razonable sostener que interpretar la interpretación del derecho o la aplicación por parte del juez del derecho es a veces una actividad de conocimiento y otras veces una actividad de voluntad. Es una actividad de conocimiento en los casos sencillos, en los casos fáciles, en los casos típicos, donde la aplicación de la norma general a la situación en particular es prácticamente automática. Se podría decir que casi no necesita interpretación. En los casos atípicos, en los casos difíciles, esto no sucede con tanta claridad. ¿Por qué? Porque si bien tiene alguna de las características del caso típico, del caso obvio, le faltan otras. Quizás un ejemplo o algunos ejemplos que les dé les pueda facilitar el análisis. Por ejemplo, en el concepto de arma, cuando uno piensa en un arma de fuego apta para el disparo, que funciona en el preciso momento del robo, nadie tendría dificultad de encuadrar esa conducta en un robo agravado por el empleo de armas. Pero si el arma le falta alguna parte, si el arma no funciona, si le falta su munición, o tratándose de otro tipo de armas, un cuchillo no tiene filo, o en vez de un cuchillo se tratara de un punzón, de una lapicera, tendríamos buenas razones para entender que esos objetos son armas, por ejemplo, causan daños a las personas, pero también tendríamos buenas razones para considerar que no. Por ejemplo, una lapicera difícilmente pueda ser considerada por la mayoría de las personas como un arma. Y esto sucede en la mayoría de los términos problemáticos o de los términos que se interpretan en el derecho por una sencilla razón. Casi todas las palabras son ambiguas y todas las palabras tienen en algún punto cierta vaguedad, una vaguedad actual o una vaguedad potencial. Bien, estos son enunciaciones y conceptos básicos que están profundizados, sobre todo en la primera unidad. Hay un material específico que está subido para que pueda ser leído y que es de lectura obligatoria. Y lo que les recomiendo a todos es que cualquier duda que tengan, ya sea de manera privada o si es posible mediante el foro, no tengan ningún problema en consultarlo. Nosotros tratamos de contestarlo de manera inmediata o de la forma más rápida posible en el tiempo, y es la forma, me parece, que podemos ir aprendiendo todos con las consultas que se plantean. Desde ya muchas gracias y espero vernos pronto.